Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos al programa Tras las líneas del Magíster en Ciencias Sociales, mención Sociología de la Modernización de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Estamos en plena época de postulaciones para este magíster que cumple 25 años y por lo tanto los invitamos y las invitamos a visitar la página web de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, donde pueden ver las condiciones y características del programa y al mismo tiempo postular, si es que así lo desea. Bueno, esta semana vamos a abrir un poco la reflexión sobre el caso chileno para ir más allá y ubicarnos en el contexto latinoamericano. Y eso lo vamos a hacer a partir de un país que ha sufrido en el último mes más convulsiones que quizás ninguno, que ha tenido, por supuesto, expresiones de estallido importantes, de las cuales vamos a hablar, pero que finalmente pareciera ser que la crisis que enfrentaba se daba a nivel estrictamente como político, y tuvo 2 o 3 presidentes en 1 o 2 semanas. Nos referimos al caso peruano, que es un país donde la política ha tenido siempre enorme importancia, pese a que el sistema partido ha sido un sistema partido muy débil, y más importante que eso, ha tenido siempre una gran importancia su organización social, el componente territorial al respecto. Bueno, está con nosotros Martín Tanaka. Martín Tanaka es de las nuevas, no tan jóvenes, pero nuevas generaciones, digo, de las siguientes a los clásicos de la ciencia política en América Latina. Es sin duda uno de los más destacados y de Perú. Es profesor principal del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica del Perú y es director de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas y del doctorado de Ciencia Política y Gobierno en la Universidad Católica. Es investigador principal también del Instituto de Estudios Peruanos, que es un centro que funciona fuera de la universidad y que es de mucha importancia, y fue director de ello. Actualmente es un columnista, entra a la arena del debate político como analista, por supuesto. Es un columnista semanal del diario El Comercio, que es uno de los diarios más importantes, sin duda, de Perú. Trabaja sobre temas de democracia, política y partidos, movimientos sociales, participación ciudadana, cultura política en Perú y en América Latina. Y ha trabajado varios libros, tiene muchos libros, y algunos de los cuales son precisamente sobre el pensamiento político, sobre democracia y partidos, pero sobre el pensamiento político tanto a nivel de Perú como de América Latina. Bueno, Martín, muchas gracias por estar con nosotros y partamos por lo siguiente, para iniciar esta conversación. Un colega nuestro, que ya fue invitado una vez a este programa, uruguayo, radicado en Chile, decía que Perú era el futuro de América Latina en cuanto al estallido del sistema partidario, a las rupturas, las enormes dificultades de articulación entre lo político y el mundo social. Y en el último tiempo, como decíamos, hemos visto esta crisis política que aparecía como algo muy cupular, muy de los políticos resolviendo sus problemas, cambiando presidente a través del Parlamento, etc. Pero pareciera ser, por las manifestaciones que hubo, que también estamos en presencia de una crisis social. De alguna manera tú algo lo adviertes también en tus columnas. ¿Cómo lo plantearías hoy día? Quiero empezar, Manuel Antonio, dándote gracias por la invitación. Realmente es un gusto charlar contigo esta noche. Efectivamente, Juan Pablo Luna, nuestro colega y amigo, hizo este comentario provocador, ¿no? Y porque
efectivamente estamos viendo serios problemas de representación política y de debilidad partidaria en casi todos los países de la región, ¿no? Y entonces, claro, Perú es una referencia interesante porque nosotros llevamos más de 20 años conviviendo con esa situación y entonces sí, podríamos dar algunas referencias de cómo se ve esa realidad, ¿no? Y te diría que durante mucho tiempo la debilidad de los partidos en el Perú en los últimos años se manifestó en que, digámoslo así, las preferencias electorales no necesariamente se traducían en las políticas públicas y en las orientaciones de gobierno. Perú no vivió el giro a la izquierda del que tanto se habló en toda América Latina en los últimos años, a pesar de que el electorado privilegió, digámoslo así, opciones de candidatos que hablaban de discursos de cambio. Alan García ganó en 2006, hablando en contra del neoliberalismo, del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Ollanta ganó en 2011 claramente con un discurso contrario al modelo neoliberal, y sin embargo, los dos siguieron un camino muy marcado por la ortodoxia económica. ¿Por qué es que esto tiene que ver con esto de la debilidad partidaria? Porque ni García ni Humala tenían detrás una fuerza política cohesionada, digámoslo así, que llevara a que el gobierno fuera mínimamente leal con sus promesas electorales. Alan García, digámoslo así, encabezó un gobierno muy personalista, ¿no? Que no tuvo mucho vínculo con el partido como tal, y Ollanta Humala ganó la elección con una coalición, digámoslo así, con un grupo político con el que hizo campaña, pero muy rápidamente al llegar al poder abandonó ese grupo y gobernó también muy personalistamente, convocando técnicos independientes, digamos. Entonces, asociado a esta pérdida de vínculo entre la voluntad electoral, digámoslo así, y el rumbo de gobierno, es que nosotros discutimos mucho el peso de los tecnócratas en las decisiones de gobierno, ¿no? Que creo que en Chile también es un tema que se discute mucho, digamos, ¿no? Expertos, personas con conocimiento especializado que logran marcar la agenda de las decisiones de gobierno, que tiene un lado bueno, por supuesto, pero también un lado malo en términos de accountability, de rendición de cuentas, ¿no? Pero en el último tiempo estamos viendo algo mucho peor, diría yo, ¿no? Y por eso es la convulsión que estamos teniendo. A partir del Congreso electo en 2016 y el Congreso electo en 2020, estamos como en otra discusión de la crisis partidaria. Y la discusión es que los partidos se han llenado, digámoslo así, de personajes muy oportunistas que defienden intereses muy particulares, y eso es lo que ha generado la inestabilidad que desencadenó la caída de Vizcarra y generó también la indignación que motivó las protestas que hemos visto en la segunda semana de noviembre, que obligaron a la renuncia a este presidente Merino y facilitaron, digamos, la llegada al poder del presidente Sagasti, ¿no? Oye, dime una cosa, ¿hay alguna relación, después vamos a volver a tomar estos temas, pero ¿hay alguna relación entre fragmentación, partido, gente y liderazgo presidencial con el fenómeno de la corrupción en el caso? Porque uno de los casos que llama la atención en el caso peruano, ¿no es cierto?, una de las situaciones que llama la atención es la existencia de casos de corrupción prácticamente en todos los últimos presidentes. Sí, tengo la impresión que la corrupción, digamos, es un asunto que, claro, se facilita en un contexto muy personalista, donde la política se ha personalizado mucho, ¿no? Y donde, digámoslo así, los colectivos se han debilitado mucho. Creo que en un contexto en el cual las decisiones fuesen más colectivas, habría más controles, digámoslo así, en el proceso de toma de decisiones. Pero en la medida en que los gobiernos se han vuelto tan personalistas, el margen de acción para la toma de decisiones es enorme, ¿no? Quizá el ejemplo más emblemático de esto es el gobierno de Alejandro Toledo. Está en justicia con un pedido de extradición y digamos, el caso de corrupción que se conoce, que está bastante documentado respecto a Alejandro Toledo, es el haber recibido sobornos asociados a la construcción de un tramo de la carretera interoceánica, ¿no? En donde intervienen los capitales de Odebrecht
y Toledo, siendo presidente, como darle la mano, digámoslo así, a las entidades que podían ejercer control sobre la realización de una obra como esta, ¿no? Toledo presiona y consigue declarar esto un proyecto especial que se sale de controles regulares del sector público, y eso es lo que facilita el pago de las coimas y la realización de este tipo de obras. Uno dice, si es que él tuviese un partido mucho más fuerte, si es que él tuviera un consejo, un gabinete mucho más fuerte, seguramente no le habrían permitido tomar ese tipo de decisiones. Entonces sí, creo que alguna relación hay entre la debilidad partidaria y la corrupción, ¿no? Sí. Pareciera ser, por los porcentajes, por lo menos tengo entendido, de votación, que en Perú, pese al total descrédito del sistema de partidos, por ejemplo, hay participación política de la gente. Los porcentajes de votación no han descendido tan abruptamente como, por ejemplo, en el caso chileno, en el cual en las últimas elecciones, dejo de lado el plebiscito, se bajó el 50%, por primera vez en la historia de Chile. Ocurrió en varias elecciones seguidas, en menos del 50%. Lo del plebiscito permitió el porcentaje más alto desde que se declaró el voto voluntario. ¿En Perú el voto es obligatorio? En Perú es obligatorio, sí. La mayoría de la población está como muy decepcionada y sigue muy de lejos el proceso político, digamos, ¿no? Se informa muy a medias y muy excepcionalmente, pero también creo que en circunstancias electorales la gente poco a poco se va entusiasmando, digámoslo así, y efectivamente las tasas de participación son razonablemente altas, y digamos el porcentaje de votos nulos y blancos no son tan altos, ¿no? Históricamente se mantienen en un nivel aceptable, diría yo, ¿no? El tema que nosotros discutimos mucho es que la gente vota, ¿cómo decirlo?, dejándose llevar por liderazgos personalistas, ¿no es cierto? No vota por programas o por plataformas partidarias, y decide su voto muy a última hora. Recién en las últimas 2, 3 semanas de la elección es que la mitad de los votantes seguramente es que termina de definir un candidato, y por eso es que las elecciones en Perú tienen estos movimientos como inesperados, sorpresivos en las últimas 2, 3 semanas, donde como que se rompen ciertas tendencias que uno había estado mirando hasta el momento previo, y así como se da una adhesión súbita a favor de unos cuantos candidatos, la desafección y la decepción es muy rápida también. Esto es un poco como el huevo y la gallina, ¿no? Porque resulta que la gente no cree en plataformas o la cambia a última hora su voto, pero la pregunta que uno se hace es si están los partidos ofrecen plataformas y programas relativamente coherentes. No, claramente tenemos un problema de demanda y un problema de oferta, ¿no? O sea, el elector, claro, se ha vuelto más cínico, digámoslo así, y de otro lado, como los partidos son tan débiles, los políticos se han vuelto muy oportunistas y cortoplacistas. Si tú quieres ser candidato a la presidencia, evitas el camino difícil, que es la construcción de un partido o hacer la lucha interna al interior de alguna de las organizaciones existentes. ¿Qué es lo fácil? Crear una organización personalista o sumarte a uno de estos partidos que en realidad no son tales, sino que son membretes, digamos, son grupos que tienen la inscripción, el registro electoral, y que, digámoslo así, negocian el registro electoral para los candidatos que estén dispuestos a postular. La política se ha vuelto muy cortoplacista, muy oportunista, y por lo tanto, claro, la oferta política es muy mala, lo cual refuerza la desafección y el desinterés de los ciudadanos. Ese es un círculo vicioso efectivamente que tenemos que romper en el Perú. En los últimos años hemos estado discutiendo la reforma política, qué reformas institucionales tenemos que hacer para mejorar la representación. Algo hemos avanzado, pero es una discusión que ha quedado a medias. Eso me parece interesante, esto último que señalas, porque yo te iba a decir, bueno, algo parecido ha pasado en los distintos países, y pongo concreto en el caso chileno, en el cual, sin embargo, de un sistema partido pues relativamente estable, hemos pasado a un proceso de descomposición y de ruptura de relaciones entre partidos y la gente, pero
pareciera ser que hay un horizonte que en otros países lo representa a veces un liderazgo personal, un líder que va a resolver esos problemas y que va a reencontrar al pueblo con la política. En Chile, a propósito de este estallido de masas tan importante de octubre del año pasado, lo que tenemos es un horizonte de cambio y, por lo tanto, una cierta esperanza de reconstitución, con todo lo complejo y problemático que es, a través del proceso constituyente, un proceso de reconstitución entre la política y la gente. ¿Hay algo de eso en Perú? ¿Las próximas elecciones significan algo en ese sentido? Y aprovecho de preguntarte también por este nuevo personaje, por lo menos para nosotros, que aparece, el presidente actual, digamos, que pareciera ser algo distinto al resto. Pero lo primero que quisiera saber es si se espera, o sea, ¿esto va a ser una cosa que esté permanentemente dando vueltas sobre sí misma o hay un horizonte de salida? A ver, yo creo que lamentablemente la percepción que yo tengo es que estamos en una suerte de círculo vicioso del cual nos cuesta mucho trabajo salir, ¿no? Creo que en medio de todo esto, la elección de Francisco Sagasti es una buena noticia, que de los parlamentarios que hay en el Congreso actual, es uno de los más preparados, de los más coherentes. Él es una persona que tiene una larga trayectoria de investigación en temas sociales y políticos, ¿no? Entonces creo que de todos los congresistas que podrían haber sido elegidos presidente de la República en este contexto de crisis, somos afortunados de que la decisión haya caído sobre él, y ojalá que estos meses de gobierno de transición él logre enrumbar el país hacia buen puerto, en el sentido de que estabilice el país y sienta las bases de algunas reformas que podría continuar el próximo gobierno. Pero lamentablemente creo que la oferta electoral que estamos viendo para el 2021, digamos, adolece de los problemas que hemos estado mirando siempre. Ahora, hay una luz de esperanza, sin embargo, digamos, ¿no? Y la luz de esperanza tiene que ver con lo que sucedió en la semana del 9 de noviembre. En Perú veíamos las protestas sociales en Chile, en Colombia, en Bolivia, y nosotros decíamos, caramba, para bien y para mal, estamos aparentemente lejos de ese escenario. La ciudadanía parece muy desvinculada de los asuntos públicos, políticos, no se le ve en disposición de movilizarse, de protestar masivamente, pero sobre la base de ese diagnóstico, la realidad nos sorprendió, y el 9 de noviembre hemos tenido manifestaciones multitudinarias en todo el país, y sobre todo llamó la atención lideradas por jóvenes, por chicos muy jóvenes de 18, 25 años, que supuestamente estaban, y creo que en realidad estaban muy, muy desafectos, digamos, del ámbito político, pero desafectos de lo político con un sentimiento antipolítico también muy fuerte, es decir, guiados por este discurso, todos los políticos son corruptos, el Congreso es una porquería, digámoslo así, pero efectivamente este Congreso que vacó al presidente Vizcarra mostró tal desparpajo, tal insolencia, hizo tan ostentoso su ansia de poder y la defensa de intereses particulares que generó una indignación muy grande en todo el país. Y esta indignación le dio cauce, digámoslo así, democrático a este sentido antipolítico, y estos jóvenes, a través de las redes sociales, terminaron siendo la primera línea de la protesta, ¿no? Eso ha permitido airear un poco la discusión, ha permitido poner en el centro del debate la necesidad de hacer reformas profundas, y creo que eso da una luz de esperanza para que los candidatos tomen en cuenta estas demandas que todavía no tienen forma concreta, y ojalá pues que coadyuven a romper el status quo, digámoslo así, ¿no? Es posible, porque es bien interesante lo que tú mencionas, pero es posible que una indignación, un rechazo, una protesta, que es precisamente contra, vamos a usar la palabra que puede no gustarnos, la clase política, que es contra el mundo de lo político institucional, se pueda sentir interpretada por alguna de las candidaturas. Para poner la contraposición del caso chileno, así que yo diga eso es bueno o malo, aquí lo que hay no son candidaturas, lo que se ofrece frente a las protestas, frente al rechazo, frente a la indignación, es un espacio de construcción de país que se llama Nueva Constitución, en la cual se ponen todas las esperanzas, ¿de acuerdo? Pero hay eso. En cambio aquí da la impresión que la protesta,
la indignación de alguna manera tuvo un cierto resultado en una mejor situación, en una elección de una persona razonable como presidente, pero el horizonte que viene es, de nuevo, candidaturas tradicionales. ¿Por qué van a entrar en consonancia con esas protestas? Esa es precisamente la discusión que estamos teniendo, ¿no? Cómo se va a canalizar o no esa energía. Y lo que preliminarmente uno puede decir es que los candidatos vinculados a partidos que tienen representación parlamentaria y que, digámoslo así, fueron parte del grupo que vacó al presidente Vizcarra, ciertamente sus posibilidades electorales se han visto muy disminuidas, y un par de grupos políticos que fueron los más vocales, los más visibles, oponiéndose a la vacancia, ¿no es cierto?, y caracterizándola como irresponsable, en fin, como cortoplacista, y que lograron sintonizar un poco mejor con el sentimiento de la ciudadanía, pues ellos tienen una posibilidad de tener un mejor desempeño para las próximas elecciones. Pero es solamente una posibilidad, ciertamente, ¿no? Pero creo que en este momento, en donde la abrumadora mayoría de ciudadanos declara que todavía no tiene simpatías definidas, que no tiene preferencias claras, un 40% de los encuestados dicen que no votarían por ninguno de los candidatos, ¿no es cierto? En este momento, las elecciones son en abril, ¿no? En este momento, digamos que estamos ya entrando a diciembre, seguramente la campaña va a empezar propiamente en el mes de enero, ¿no? Pero entonces, en este como juego previo, tenemos a un par de partidos que empiezan a perfilarse mejor, ¿no? Uno es el Partido Morado, que tuvo la única bancada parlamentaria que fue más consecuente, digamos, en contra de la vacancia del presidente Vizcarra. Ellos tuvieron la posición de que al presidente Vizcarra se le tiene que investigar y eventualmente juzgar cuando termine el mandato, que es en julio del próximo año, ¿no es cierto? Y hay otro candidato que es George Forsyth, que es un candidato independiente, ¿no? Que consiguió un partido que lo hospedara y que él también estuvo presente en alguna de las movilizaciones de protesta. Serían ellos dos y quizá Verónica Mendoza, una candidata de izquierda, los tres candidatos que más se habrían beneficiado de los sucesos últimos, ¿no? Pero todo dependerá de cómo muevan sus fichas cuando empiece la campaña, por supuesto. Fuera de la protesta, de la indignación, ¿es posible vislumbrar, trato de hacer la comparación para entenderlo con el caso chileno o con el caso de otros países, como puede ser el caso boliviano, ¿es posible vislumbrar alguna o ciertas demandas que puedan transformarse en un programa, en una propuesta? Digo, de hecho, había, para bien o para mal, lo hayan hecho bien o lo hayan hecho mal, pero había en Ollanta Humala, en el mismo Toledo, había una propuesta en ese momento. Estas demandas o esta sensación de indignación y de rechazo, ¿tú ves que haya puntos de demandas, de planteamiento desde el mundo social? ¿Qué cosas estaría pidiendo el mundo social? Porque la verdad es que la protesta y el rechazo fue básicamente contra la maniobra política, la corrupción y la maniobra política. Pero ¿hay alguna demanda propiamente social, algún germen de proyecto que pueda ser tomado por el mundo político? Es una pregunta bien difícil. Mira, hasta hace un par de meses yo te diría que la agenda se veía como una agenda muy convencional. Cuando tú preguntabas cuáles son los temas de agenda del próximo gobierno, la respuesta era como muy mecánica y muy obvia. Bueno, hay que atender las consecuencias de la emergencia sanitaria, el desastre sanitario que implicó el COVID, la tremenda caída económica, la necesidad de recuperar los empleos, en fin, eran los temas como previsibles y más obvios, ¿no? Y como que todo el mundo se movía alrededor de ese discurso con más o menos énfasis en algunas cosas. Te diría que ahora, después de las movilizaciones, algunos núcleos más politizados toman como referencia el caso chileno y empiezan a hablar de la Asamblea Constituyente, de la nueva Constitución, como un camino. Eso creo que no despierta tanto entusiasmo, tanto consenso, pero creo que sí se ha instalado la necesidad de
abordar de alguna forma el tema de la crisis de la representación, abrir espacios de participación, tratar de encauzar de alguna manera ese descontento, ¿no? Pero efectivamente no está claro de qué manera es que eso va a terminar encauzándose. Creo que los propios colectivos de jóvenes que fueron muy activos en la protesta no lo tienen claro. Creo que efectivamente la referencia del caso chileno es una fuente de inspiración e ideas, pero a diferencia de Chile, creo que acá no está tan madura la discusión de qué es lo que se quiere cambiar en la Constitución. Por ejemplo, ¿Y por qué es que se quiere cambiar? Y los temas, y con esto tenemos que ir cerrando, y los temas del modelo económico social, o sea, del neoliberalismo, ¿están presentes o no? Yo creo que sí, pero de una manera muy gaseosa, ¿no? Yo creo que el sentido común que tiene la gente es que con la economía de mercado se cometen muchos abusos y se cometen muchas injusticias y que es necesario que el Estado tenga un papel regulador y sancionador más fuerte. Yo creo que eso es parte del sentido común. Por ejemplo, en la emergencia sanitaria, un tema que se discutía mucho es cómo las clínicas privadas hacían cobros pues desmedidos a pacientes de COVID que supuestamente eran cubiertos con financiamiento estatal, pero pues le sacaban la vuelta a la norma, subiendo el precio de las medicinas, subiendo exageradamente el precio de las atenciones, qué sé yo. Entonces, creo que eso sí está muy instalado. Ahora, ¿cómo se traduce en términos del debate constitucional? Ahí sí ya no está tan claro, porque efectivamente los grupos más de izquierda lo que quieren es eliminar esto que en Chile también se discute mucho, ¿no? El rol subsidiario del Estado frente a la economía de mercado, pero creo que esa insatisfacción, digámoslo así, con el funcionamiento del mercado, también se puede canalizar manteniendo ese artículo constitucional, fortalecer el papel de las instituciones reguladoras, qué sé yo, hacer cambios a la ley, a las leyes antimonopolios, a la ley de concentración empresarial, en fin. Puede discurrir por varios caminos, ¿no? Yo creo que allí sí no hay claridad del todo, pero lo que creo que sí es importante es que ahora esos temas ya están en discusión, ¿no? Hace unos meses no estaban en debate. Yo creo que eso es un gran paso frente al que va ahí. Próximas elecciones, ya no se van a cambiar los candidatos probablemente, etcétera, pero lo que sí es que va a obligar al menos a referirse a esas demandas, al menos en su aspecto de contestarle la crítica que ha habido en todas estas movilizaciones. Bueno, Martín, tenemos que terminar. Hemos hablado con Martín Tanaka, uno de los más grandes y destacados politólogos y sociólogos de Perú, y te agradecemos mucho el habernos ayudado a comprender lo que ahí ocurre, porque yo tengo la impresión que si bien el año de pandemia nos atacó a todos, hay otras cosas en comunes que enfrentan todos nuestros países, y las crisis políticas que hemos vivido tienen una naturaleza semejante. Es de esperar que todos tengan una salida que vuelva a encontrar a la política con el mundo social, con el mundo de la gente, con la ciudadanía. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, Manuel Antonio, un gusto. Y muchas gracias a todos ustedes y a todas ustedes, auditores y auditoras de Tras las Líneas. Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.